Hola, bienvenidas, bienvenidos al canal. Soy Josep, estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, We Work the Land. Y hoy les lanzo una reflexión, ¿no? En el contexto climático actual. Vamos a reflexionar, vamos a meditar, vamos a pensar el contexto actual climático complejo en el que nos encontramos a día de hoy, con temperaturas extremas de calor nunca vistas antes en todo el tiempo que llevamos registrando valores tan altos y falta de lluvias, con todas las consecuencias de incendios que existen en nuestro país. Hablamos en el contexto de España, que es el país en donde me encuentro, y tenemos un problema grave de incendios y también de cambio climático para todos los que no lo quieran creer. Digámosle a todos los negacionistas, cambio climático, cambio de clima, llámenle como ustedes. Todavía a lo mejor mucha gente piensa que la Tierra es plana, pero que si ustedes no perciben que la temperatura es más alta, que existen olas de calor encadenadas y ustedes son negacionistas, y sobre todo dirigido a ellos, ¿no? A estas personas que piensan que no existe el cambio climático, que el calor no existe, que no hay esas temperaturas, que no alcanzamos niveles nunca vistos y todavía creen que la Tierra es plana. Pues oiga, cada uno es libre de pensar como quiera, ¿no? Y negarlo todo. Por supuestísimo, ¿no? Es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, que es un derecho que existe en nuestra democracia, entre comillas. Bien. Entonces, bueno, pues es una reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Aparte de adaptarnos sí o sí. Pues crear refugios climáticos, sobre todo en urbes, grandes urbes, donde se proyecta más el calor debido al asfalto. Eh, Pienso que los políticos, como siempre, los grandes ausentes en todos los temas importantes como este, deberían echar mano, ¿no? Y decir, hostia, pues, perdón la expresión, ostras, vamos a hacer crear más refugios climáticos para evitar muertes, ¿no? De las personas más débiles, que son los ancianos o personas que padecen enfermedades. Tema bosques, es complejo. Tema bosques, son propietarios. Los bosques en España tienen propiedad. Son fincas privadas la mayoría de bosques, salvo las reservas naturales que pertenecen al Estado. Pero para limpiar bosques, un propietario tiene que estar motivado para ello. Si el Estado no da ayudas, no ofrece ayudas a estos propietarios para que limpien sus bosques, tenemos un hándicap, tenemos un problema, señores míos. Tenemos un problema grave. ¿Y cuál es este problema? Pues el libre albedrío de las zonas forestales. Quiere decir eso que masificación de vegetación equivale a problema en verano de incendio. Bien, el descontrol de los bosques debido al éxodo rural de los años 60, en que se abandonaron las tierras de cultivo y se dejaron de hacer cortafuegos naturales, ¿no? Porque eran espacios dedicados a la agricultura, y de algún modo estos espacios eran equivalentes a espacios cortafuegos. Actualmente, debido al abandono de la agricultura, de este sector tan importante en España, el problema es que no hay políticas, esto va para los políticos también, no hay políticas de incentivación de los propietarios de bosques para que puedan limpiar bien sus bosques, para evitar problemas en cuanto encadenados a estos cambios climáticos drásticos que estamos viviendo, estas temperaturas altísimas. Y vuelvo a repetir, el que quiera creer que la Tierra es plana y que la temperatura alta no existe, que es un reflejo de nuestra mente, a lo mejor, ¿no? Pero que sí que lo estamos padeciendo día tras día, un calor extremo, pues el que quiera creer esto es libre, ¿eh? La Tierra es plana, perfecto.
ahí voy. Pues muy bien, señores míos. El cambio climático no existe, vale. Esto es libre albedrío de la temperatura cada año, que va a más, es científicamente demostrado que por las razones que sean que desconocemos, que pueden ser ciclos climáticos, que pueden ser la mano del hombre, pero es una realidad, señores míos. Estamos viviendo una realidad de temperaturas muy altas, lo nunca visto en España. Hablo en el contexto de mi país, desconozco las realidades de otros países. Sí que sé que en África existen las migraciones climáticas debido a la falta de lluvias. Es un tema muy, muy complejo y entonces la gente emigra a zonas donde puedan tener un poco más de agua, un poco más de poder estar en zonas donde puedan cultivar los cereales, donde puedan tener una vida, entre comillas, más llevadera. Bien. Es un tema muy complejo el cambio climático que nos llevaría a un debate muy extenso, pero quiero lanzar esta reflexión, ¿no? Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi opinión, el hecho de, por parte de políticos y estamentos oficiales, intervenir, de alguna manera, intervenir en esta situación actual que irá a más. Esas temperaturas van a ir a más año tras año. Es una escalada importante porque no hay manera de parar esta dinámica. No hay manera de pararla porque no hay interés por parte de las grandes élites y las grandes potencias, quien son los que tienen la herramienta para poder, de algún modo, ralentizar esta subida de temperatura global, este efecto invernadero. Bien, la situación es la que es. Hablo de mi país, de España. Actualmente unas temperaturas muy altas, actualmente incendios en todo el territorio, una, digamos, falta de medios por parte de bomberos, trabajan con los medios muy limitados, incluso con EPIs obsoletos, con, con equipación obsoleta, en el caso de Cataluña. Entonces, pues, de algún modo, por parte de políticos y quienes tienen el poder, pues pueden de alguna manera hacer un poquito más, un poquito más. Que no todo sea llegar al poder y llenarse los bolsillos. Quiero decir, que tiene que haber un poquito más de reciprocidad con el pueblo, es decir, que sea recíproco, que puedan un poquito ayudar a la ciudadanía, que para eso están. No es hacerse político para llenarse los bolsillos, es hacerse político para ayudar al pueblo. Sea del color que sea el partido, ¿eh? Da igual, aquí no se salva ni el gato, sea del color que sea, pero por lo menos, ostras, que somos ciudadanos de un país, entre comillas, democrático, entre comillas, repito, pero un poquito más sí podéis hacer, señores políticos, un poquito más sí pueden hacer. Ahí lanzo esta reflexión, ¿no? De crear en las grandes urbes espacios de refugios climáticos, donde personas, perdón, donde personas con complejidades como por ejemplo enfermedades, personas mayores, puedan refugiarse y tener unos centros donde poder tener aire, donde poder estar en días con olas de calor extremas, para evitar muertes. Estos señores políticos se lo tienen que plantear. Las grandes urbes se lo tienen que plantear. Crear los ayuntamientos espacios climáticos. Sí es cierto que se está empezando a crear en algún sitio, pero estamos lejos, muy lejos de las necesidades actuales del pueblo. Bien, entonces, bueno, es lanzar esta reflexión hacia los políticos de las necesidades actuales de un pueblo que necesita de alguna manera ser escuchado en cuanto a este cambio climático que nos viene encima año tras año
con esas temperaturas fuera de órbita que nosotros conozcamos, ¿no? Toda mi vida, yo lo que estoy viviendo ahora no lo he vivido. Es decir, estás encadenando olas de calor una tras otra, incendios por todas partes. Sí que había incendios, toda la vida ha habido, pero como ahora, mm, falta de cuidado de las zonas forestales, falta de incentivación a los propietarios de zonas forestales para que puedan limpiar sus bosques. Políticas forestales no existen, no existen. Así que por favor, políticos, poneros las pilas, que no todo es llenarse los bolsillos y ya está, poneros las pilas, ¿eh? Que somos ciudadanos de un país maravilloso, de un país con unos recursos maravillosos y con una gente extraordinaria. Y la gastronomía ya, por no decir, que es de las mejores del mundo mundial. Así que nada, es lanzar esta reflexión para que ustedes tomen nota de las opiniones de los ciudadanos, de las personas, y se pongan un poquito las pilas. Y a los negacionistas de que la Tierra es plana, también pues abrir los ojos un poco. La situación actual es la que es, abrir los ojos. Y si existe pues un cambio climático real que estamos viviendo cada día, es que es verdad, lo estamos viviendo. Pues señores, dejar Matrix y veniros a la realidad, a la Tierra. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Era lanzar esta reflexión en las situaciones actuales de olas de calor, de cambio climático, de esta realidad que tenemos y desearles que sean muy felices, que Dios nos ampare y nos vemos en el próximo vídeo.